Vale, ahora vamos a entrar ya un poco más de lleno al tema del coronavirus actual y a contestar algunas de las preguntas que nos han hecho los oyentes o lectores. En este caso teníamos una pregunta de alguien que nos preguntaba lo siguiente: ¿afecta el calor al coronavirus? Si es así, ¿por qué no está afectando en África? Pues nos hemos estado documentando sobre esta pregunta y suponemos que viene motivada fundamentalmente por dos causas. Una, que como todos sabemos, los virus en general afectan menos en verano, que son mucho más comunes los casos en otoño e invierno, cuando las temperaturas son más bajas, y que el anterior brote conocido de coronavirus, el SARS de 2003, científicamente SARS-CoV-1 o CoV a secas, se consiguió frenar justo coincidiendo con el ascenso de las temperaturas en verano. Entonces vamos a analizar estos dos puntos. Es cierto que los virus, por poner un ejemplo que todos conocemos, el de la gripe, son más comunes en épocas del año de bajas temperaturas. Esto es principalmente por dos explicaciones. La primera es que el virus de la gripe tiene su capa más superficial, es una envoltura lipídica. La envoltura lipídica es una grasa. Entonces la grasa en bajas temperaturas se va a encontrar en un estado sólido y por lo tanto va a ser muy estable, no va a ser más resistente. Sin embargo, a medida que aumentan las temperaturas, como les pasa a las grasas, se empiezan a fluidificar, como a derretirse, por así decirlo. Entonces el virus, estando en el ambiente con la membrana más derretida, sería como mucho más susceptible a secarse o a los factores del ambiente. Esto, por un lado, puede parecer contradictorio, porque dices, temperaturas altas, el cuerpo realmente está a 37 grados centígrados y en el cuerpo los virus resisten perfectamente. Claro, claro, el cuerpo está a temperaturas altas e igualmente pueden entrar e infectarnos sin ningún tipo de problema ni aparente desecación, ¿no? Claro, esto puede parecer paradójico, por un lado, pero en realidad al virus le favorece, porque estamos hablando que a altas temperaturas fuera del cuerpo les pasa lo de que su capa externa de grasa es menos estable y por lo tanto menos resistente. En cambio, en nuestro interior eso les favorece, porque ellos lo que quieren es entrar dentro de nuestras células. Entonces, si su membrana está más flexible, les va a facilitar la entrada a nuestra membrana, por lo que ahí es favorable. Sin embargo, en el exterior, ellos lo que quieren es pasar de persona a persona, ser lo más resistentes posibles. Por eso, con las bajas temperaturas, como están en unas condiciones de que su membrana está muy intacta, consiguen pasarse fácilmente entre personas y una vez dentro, a los 37 grados, ya no les importa. De hecho, les favorece para entrar a las células. Ese es uno de los factores por los que, por ejemplo, la gripe es más contagiosa, digamos, en invierno, porque resiste más fuera del cuerpo y es más fácil que se pase de una persona a otra. Ese es el Vale, primer factor por el cual en sí. invierno los virus son más comunes o se produce más el contagio. Y el segundo factor, que probablemente incluso sea más influyente, es que en invierno las bajas temperaturas resecan más nuestras mucosas, los ojos, la garganta, la nariz. Y estas son las principales vías de entrada de los virus, por lo que tenemos menos resistencia a ellos. Es más fácil que sean capaces de infectarnos. Entonces, juntando los dos factores, por eso el invierno es una época en la que es más propenso que te contagies de un virus. Y ahora ya, yendo más a lo concreto, a datos científicos y comprobados del coronavirus que tenemos ahora, del SARS-CoV-2, el estudio más reciente que habla sobre de qué temperaturas resisten y hasta cuánto tiempo puede ser, nos dice que a 37 grados y fuera del cuerpo, repetimos, porque dentro del cuerpo se encuentran bien, porque es donde pueden estar vivos, digamos, es donde su semilla florece, pueden resistir hasta 2 días a 37 grados fuera del cuerpo humano. Pero si esa temperatura la aumentamos hasta 57, ese tiempo se reduce mucho, solo hasta 10 minutos. Y si ya es hasta 70, solo es capaz de aguantar menos de 5 minutos. Entonces, volviendo al segundo argumento que podríamos pensar de que el SARS de 2003 se consiguió frenar la curva de contagio al llegar el verano, si analizamos realmente sus temperaturas de resistencia, vemos que se ha publicado que la manera de eliminar de inactivarlo es elevar su temperatura a 56 grados durante 30 minutos. Por un verano muy cálido que pueda venir, 56 grados
es difícil de alcanzar porque ni siquiera la vida humana sería compatible. Lo que quiere decir que lo que funcionó para frenar el contagio no fue el verano, sino las medidas de confinamiento y aislamiento de las personas contagiadas que se hicieron en ese momento. Entonces, una duda. Los rumores de que este virus podría haber venido de que una persona comió una sopa de murciélago y ahí fue cuando se contagió, si has dicho que a temperaturas de 70 grados no dura más de 5 minutos, no, o sea, ¿cómo se explica ese rumor? Claro, según lo que hemos visto, esa pregunta le puede surgir a mucha gente, porque pongamos que efectivamente un murciélago con el que se hace caldo estuviera infectado de coronavirus. Hemos de suponer que al hacer esa sopa o ese caldo de murciélago, al poner la olla al fuego, alcanza una temperatura de ebullición, o sea, llega a los 100 grados, lo cual en un tiempo incluso inferior a 5 minutos acabaría con la capacidad infectiva del virus. Entonces, cuando esa persona se fuera a tomar la sopa de murciélago, las probabilidades de que el virus continuara siendo infectivo son muy bajas. Entonces, esa teoría está prácticamente descartada. De hecho, lo que se dice es que el brote ni siquiera fue directamente de un murciélago a un humano, sino que hubo un portador intermediario que se está aún especulando sobre cuál podría ser. Algunos apuntan al pangolín. O sea que la hipótesis actual es que el murciélago infectado tuvo contacto con un pangolín que posteriormente tuvo contacto con un humano, lo cual puede ser debido a una práctica ilegal porque el comercio de pangolines en China está prohibido, y de ahí que se acabara con la pandemia que tenemos actualmente. Claro. Ilegal porque al mismo tiempo que esté prohibido su comercio, lo utilizan, el pangolín se ha utilizado tradicionalmente para la medicina tradicional. Sí. Entonces, como que tiene cierta tradición de utilizar el pangolín, no es algo aleatorio, entonces a veces sí que comercian en él en estos mercados. Sí, porque se utiliza para remedio de diferentes patologías. Pero la segunda parte de la pregunta nos decía que por qué no está afectando en África. Hemos de decir que esta pregunta nos la hicieron la semana pasada. Así que, bueno, ¿qué opinas, Carmela? Claro, para acabar de cerrar la pregunta, como es de la semana pasada, no estábamos recibiendo a lo mejor tanta información o no estaban tan catalogados los casos que está habiendo en África. Pero ahora la OMS sí que ya está reportando un gran número de casos. Y con lo que hemos visto de a qué temperaturas puede resistir el coronavirus, intuimos que eso no va a ser un freno para que se expanda en África. De hecho, los casos que está habiendo están llegando con más retraso, igual que Europa, porque han empezado más tarde. Entonces, su pico aún no ha sido alcanzado. Y habrá muchos casos de los que conocemos hasta ahora y, de hecho, desgraciadamente va a seguir creciendo porque probablemente en algunos lugares no haya los métodos de prevención que estamos adoptando aquí, como es, por ejemplo, lavarse las manos o confinamiento, que puede que no sea posible. Entonces, ya a modo de conclusión, el calor, entendido como el calor que puede hacer en el exterior, no va a frenar el virus. Sí que lo puede hacer más inestable, como hemos visto, en el exterior, pero si sigue habiendo un contacto cercano entre personas, se va a seguir transmitiendo, por lo que va a frenar el virus es frenar el contagio, es frenar el contacto entre posibles portadores y personas susceptibles a enfermarse. Sí. En África también es difícil si entra porque en Sudáfrica, por ejemplo, creo que es la población más infectada por VIH del planeta y creo que puede ser bastante grave a nivel de las personas con VIH tienen el sistema inmunitario muy comprometido y supongo que probablemente no puedan afrontar. Ya veremos qué pasa en África respecto a este caso. La segunda pregunta nos dice, ¿qué es lo prioritario actualmente frente a esta situación que estamos viviendo? Y nosotros lo hemos dividido hemos interpretado que lo más importante en cuanto a frenar la pandemia y si lo más prioritario sería el tratamiento o la vacuna.